Para que arranque el partido que va a enfrentar a Real Madrid y Atlético de Madrid en la 10ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Partidazo, derbi, un Real Madrid que llega con mucha distancia sobre los rojiblancos y unos rojiblancos que están metidos en un auténtico temporal deportivo del que quieren salir. Juan Carlos Crespo, muy buenas. ¿Qué tal, Adolfo? Pues sí, partido interesantísimo como todos los derbis, partido apasionante. Ahí está Jorge Valdano, el hombre que ha devuelto un poco la ilusión al madridismo esta temporada, con el buen arranque de temporada que lleva al frente del banquillo del Real Madrid. Completamente distinta es la situación del otro técnico argentino, de Jorge D'Alessandro, que apenas acaba de aterrizar y se ha encontrado, ya lo decías tú, a un equipo que está casi peleando por salir de los puestos de descenso, por arrancar en una temporada que ha comenzado muy mal. Y bueno, vamos a ver, porque es un derbi y los derbis no se escriben a priori, sino se van escribiendo durante el transcurso del partido. Hay muchas novedades, lo vamos a comentar enseguida. Novedades en las alineaciones, novedades en los banquillos, novedades incluso en la grada. Recuerden, el Real Madrid llega tercero, tiene 12 puntos. El Atlético de Madrid es 18º, 5 puntos. Y como decíamos, queda atrás la etapa maturana. Comienza la etapa Jorge D'Alessandro. Una entrada increíble en el Bernabéu. Es que la verdad, al margen de esas diferencias clasificatorias, un derbi es un derbi. Y los seguidores del Real Madrid que confían que su equipo este año sí vaya a mirar hacia las primeras posiciones. Sí, hombre, parece que el Barcelona de Johan Cruyff ha bajado un peldaño respecto a las últimas temporadas. Como decía antes, Valdano le ha devuelto mucha ilusión al Real Madrid. Presenta hoy un equipo, ahora lo comentarás tú, lleno de jugadores con muy buen pie, con muy buen toque de balón. Y bueno, puede ser el momento. Lo que pasa es que tiene que ratificarlo en partidos grandes y el de hoy sin duda lo es. Vamos con el 11 del Real Madrid. Paco Bullo va a estar en la portería. Quique Sánchez Flores y Luis Enrique. Los laterales con Sanchís y Rafa Alcorta como centrales. En la medular, Redondo, Laudrup, Mitchell, José Emilio Amavisca, Iván Zamorano arriba, junto a un crío de 17 años, Raúl González. Le vimos debutar hace una semana en Zaragoza. Jugador formado, curiosamente, en la cantera del Atlético de Madrid, hasta que Jesús Gil decidió disolver las categorías inferiores. Pasó al Real Madrid. Iba a decir que ahí ha completado su formación. Bueno, Valdano en la rueda de prensa de ayer ya dijo que le quedan 2 años para completar su formación. Pero le vimos debutar en Zaragoza, tenía movilidad, tuvo descaro. Lo que no tuvo fue suerte de cara a la portería, pero no hubiera sido nada extraño que acabara en su debut con un par de goles. Vamos a ver cómo le va hoy. Ahí está, junto al balón. Zamorano y Raúl, la pelota comienza a rodar. El 11 del Atlético de Madrid con Diego en la portería, Tomás Olozábal, Iván Rocha y Toni Soler, Simeone Gelli y Roman Kosecki, Manolo y Francisco Narváez, Kiko, que completan esa primera alineación en la etapa de Jorge D'Alessandro. Y D'Alessandro, pues justo al contrario, propone un equipo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con un centro del campo entre Gelli, Soler, Simeone, que debe batirse el cobre para, sobre todo, entorpecer el juego del Real Madrid. Y luego la velocidad que puedan aportar Kosecki, Manolo o, por supuesto, Kiko, para sorprender en alguna contra. Puede parecer lógica la actitud de D'Alessandro. Es un atleti muy metido en dudas. Y un punto aquí tendría un valor realmente de oro. Bajas importantes en el Real Madrid, las de Fernando Hierro y Alfonso en el Atlético de Madrid. La verdad es que es un auténtico drama. Vizcaíno, Caminero, López, Pirri y Valencia. En el caso de Caminero y López, ambos ausentes por sanción. Desde luego no es la mejor manera de empezar con los efectivos tan mermados en el conjunto colchonero. El balón para Rafa Alcorta, primeros compases del partido y el Real Madrid intentando llevar la iniciativa. Sí, Alcorta ha sido quien ha entrado por Fernando Hierro, sin duda la baja más notable del Madrid. Y bueno, la otra llamativa es Emilio Butragueño en la grada, ¿no? Valdano ya explicó también ayer en la rueda de prensa que tiene un lugar en la historia, vino a decir, pero no tiene un lugar en el equipo, no tiene un lugar en el 11 inicial. Y es llamativo porque de la quinta del Buitre está en el campo Sanchís, está en el campo Mitchell, está en el banco Martín Vázquez, y un poco el estandarte de esa generación histórica ya para el Real Madrid, pues se queda hoy en la grada, viendo como quien se apunta como su relevo natural, Raúl González Blanco, está sobre el campo. Se estiró el Atlético de Madrid, primer disparo con cierto peligro, Roman Kosecki. El balón lejano del futbolista polaco que al final lo ha encontrado portería. Juegan los blancos, pelota para Fernando Redondo. El argentino todavía en terreno del Real Madrid, conectando con Michael Laudrup. Vigilancia muy estrecha sobre Laudrup de
Lo que podríamos decir es la gran novedad hoy en el 11 del Atlético de Madrid, la presencia de Soler, el ex del Badajoz. Ha jugado Amavisca con Zamorano, que estaba muy abierto en el lado izquierdo. De nuevo el cántaro, el disparo de José Emilio Amavisca, que se va a la grada. Bueno, el partido que arranca con ritmo y con llegadas por parte de los dos equipos. Ven que no cabe un alfiler en el Bernabéu. Sí, más de 100.000 personas y una jugada excelente que bueno, va en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Un Real Madrid en el que se asocian jugadores con mucho toque de balón. Empieza por Fernando Redondo, la jugada va creciendo con Laudrup, después la profundidad y la velocidad de José Emilio Amavisca y al final el disparo. Bueno, contra eso es contra lo que tiene que pelear hoy el Atlético de Madrid de Jorge de Alessandro. Ha golpeado Iván Rocha la pelota del central brasileño, se la ha llevado Fernando Redondo, el colegiado del partido al que no hemos presentado, el malagueño López Nieto, que indica falta. Después del segundo regate terminó cayendo Fernando Redondo. Vamos a verlo, estaba aplicando la ventaja el colegiado, termina obstruyendo Manolo Arredondo. La falta clara. Juega el Real Madrid desde el lado derecho, desde la demarcación de Quique Sánchez Flores. Laudrup que ahí ven, tiene una sombra. Se trata de Soler, que le está persiguiendo a todas partes. Redondo, taconazo fantástico en la frontal. Quería ahí meter el balón Laudrup hacia Raúl. La pelota para Luis Enrique. Amavisca va a perder el esférico, robó Tomás. Juega Roberto Solozábal. Muy encima los jugadores del Real Madrid, que consiguen hacerse finalmente con el dominio del esférico. Fíjate la diferencia en la salida de balón que estamos viendo. Cómo Laudrup y Redondo se asocian en el Madrid y cómo el Atlético de Madrid tiende a despejar, a enviar balón largo y a buscar la carrera de alguno de los jugadores que descuelga arriba. Esta vez fue Manolo quien metió el balón hacia Kiko, intentaba aguantar Kiko esperando a que llegaran efectivos, muy separado del resto del bloque de jugadores colchoneros. Vemos la disputa entre Manolo Sanchís y Kiko, que acabó con falta del capitán del Real Madrid. Encuentro electrizante en este arranque, insisto, mucha diferencia clasificatoria, pero eso en este tipo de partidos muchas veces tiene poquito que ver. Hay otras cosas, hay sentimiento de por medio. Perdió el balón Geli. Amavisca con Sanchís. Ha empezado de maravilla el Madrid, hemos visto las ayudas defensivas, cómo viene a cubrir Amavisca a la zona de lateral izquierdo, cómo enseguida, si se produce el regate, hay un jugador en la ayuda para aprovechar la salida del regate y recuperar el balón. Y luego enseguida esto, balones que buscan mucho a Fernando Redondo, la asociación enseguida de Fernando Redondo con Michael Laudrup. Bueno, muy buen planteamiento y muy buenas sensaciones en estos primeros minutos del equipo de Valdano. No era fácil llegar a esa pelota, llegó a tocar a Amavisca, pero la pelota se pierde finalmente a saque de banda. Amavisca, que está en un momento goleador espléndido, ha hecho 4 goles en los últimos 5 partidos del Real Madrid. Además que estaba ligeramente adelantado el exfutbolista del Real Valladolid. Saca el Atlético de Madrid, balón cabeceado por Fernando Redondo. Amavisca, Tomás y Geli intentan ahí encerrar al jugador del Real Madrid, pero encuentran una solución, una salida apoyándose en Redondo. Luis Enrique, pelota peligrosa hacia Amavisca, el choque con Solozábal. López Nieto está apenas 5 o 6 metros de la jugada, aprecia falta. Posición muy buena para los lanzadores del Real Madrid. Buenísima, y ya vemos que es Mitchell quien se la pide. Hasta ahora el juego más cargado en el lado izquierdo, en el lado de Amavisca. Probablemente esta sea la primera ocasión de Mitchell para reclamar protagonismo en el partido. Fue Toni quien ahí metió el cuerpo y terminó derribando a José Emilio Amavisca. Ven, ligeramente volcada al lado izquierdo esa falta, y va el lanzamiento que se marcha alto. Cogió carrera, no necesitó ningún tipo de impulso ahí para golpear ese esférico Mitchell. La pelota se ha ido a saque de portería. Bueno, buscó la sorpresa. El Madrid había colocado 2 lanzadores, uno diestro y uno zurdo, para que el portero tuviera que estar atento a los 2 palos. Al final la ejecución de Mitchell no fue buena. Y quizá ahora mismo a lo que debe aferrarse el Atlético de Madrid, es a que, aunque el juego parece volcado hacia el equipo blanco, hacia el equipo de casa, las ocasiones no están llegando hasta la portería de Diego. Es hasta ahora, insisto, lo mejor para los jugadores de Jorge de Alessandro. Se lamenta Geli, el exfutbolista del Albacete, porque no pudo hacerse con ese balón.
El Atlético de Madrid, que después del cambio de entrenador, todo precipitado después de la derrota ante el Real Betis por 0-2, se encuentra con un partido que siempre es un reto porque no es fácil, pero también aquí puede intentar recobrar sensaciones el Atlético de Madrid. Gran control de Raúl tras el balón de Luis Enrique, centro de Amavisca, pelota peligrosa. Michael Laudrup, el ex del Fútbol Club Barcelona, después del control vio cómo aparecía rapidísimo para mandar el balón fuera a Toni. El centro de Mitchell. Con la izquierda. Dificultades en el despeje para Iván Rocha. Sale mal Diego. El balón que, para fortuna del Atlético de Madrid, se lo lleva a Toni. Roman Kosecki y Toni se le va. Bueno, hemos visto la primera aparición del niño Raúl, ¿no? De ese chaval que prácticamente ha sacado Valdano del instituto, de clase, y le ha dicho, ven a jugar al Madrid. Un control excelente, aunque luego no pudo rematar. Encuentra dos espacios el Real Madrid. Quique Sánchez Flores ha estado bien. Iván Rocha, el brasileño que jugar en el Real Valladolid, ha llegado muy rápido para cruzarse ahí en la trayectoria del lateral blanco. Saque de esquina. Corner que de momento desactiva la zaga del Atlético de Madrid. Se marcha con la pelota Luis Enrique. Avanza el asturiano, que termina buscando el apoyo de Sanchís. Este recurrió a Fernando Redondo. Laudrup. Sanchís asomándose también a esta acción ofensiva. El pase no fue bueno para Michael Laudrup. Pide tranquilidad Diego, que creo que se da cuenta que este ritmo un tanto desbocado al Atlético de Madrid ahora mismo no le conviene. Lo está matando. Ahora mismo el ritmo de partido está matando al Atleti. No encuentra manera de tener el balón, no encuentra manera de contener el vendaval, la intensidad con la que ha salido el equipo de Valdano. Y bueno, el Atleti necesita una de dos, o una llegada de cualquier tipo que meta en dudas al Madrid, un disparo a puerta, cualquier cosa, o bien una mayor presión todavía en la zona donde el Madrid empieza a gestar el juego. Yo diría que sobre Fernando Redondo, que está muy cómodo y muy bien en la dirección del equipo blanco. Se mantiene el marcador de empate a 0. Marcador que, de momento, tal y como están las cosas y con esta salida agresiva del Real Madrid, le conviene al equipo de este hombre, Jorge D'Alessandro, que quiera a sus jugadores juntitos, ordenados, bien aplicados. Tiene mucho que trabajar Jorge D'Alessandro, pero claro, lo que no ha tenido es tiempo. 4 días es el margen temporal que ha tenido D'Alessandro para preparar este partido. Y ahí supongo que al final lo que pesa mucho es la concentración, ¿no? Devolverle la fe y la confianza a los futbolistas. Sí, normalmente cuando un entrenador llega y con el poco tiempo que le han dado a Jorge D'Alessandro se encuentra un partido de este nivel, pues la lógica es la apuesta que ha hecho, ¿no? Es decir, vamos a asegurar atrás, vamos a estar juntos atrás, vamos a ver si contenemos el partido, si nos mantenemos muchos minutos en el partido con el marcador favorable, y a partir de ahí pues haremos lo que podamos. Pero no llega D'Alessandro con las mejores condiciones ni con los mejores argumentos a este partido, claro. Bien, ha superado la presión el Real Madrid con el regate de Alcorta y luego la galopada de Sanchís. Pierde el esférico zamorano. Intenta correr el Atlético de Madrid, pero Mitchell le arrebata el balón a Roman Kosecki. Quique Sánchez Flores, el ex del Valencia, jugando con Mitchell todo el tiempo del mundo para armar la pierna y centrar. Remota Raúl. Se medía con él, solo estaba en la acción, acaba en córner. Esta vez sí que centró con la derecha Mitchell. El Madrid está jugando muy bien. El Madrid está jugando, te diría que de lujo, Adolfo. No hay un pero que ponerle, y además empieza a gotear algún remate. Bueno, malas noticias para el Atleti, excelentes para el equipo de casa. El balón fantástico de Mitchell, toca a Raúl y finalmente a quien le pega en la espalda es a Tomás Reñones. Saque de esquina. Opción para los blancos, al salto zamorano, se eleva bien Diego, que mete la mano y vuelve a poner una dosis de necesaria tranquilidad para los colchoneros. Estuvo valiente Diego, en una salida anterior las cosas habían ido mal, y esta, aunque el balón llegaba muy abierto, bueno, pues no dudó, fue a por él y además lo hizo con acierto. Falta cometida por Rafa Alcorta sobre Kiko. Kiko que está intentando hacer un trabajo que puede ser muy valioso para el Atlético de Madrid, que es recoger balones, aguantarlos, darle un mínimo tiempo para volver a reconducir su juego, colocarse de nuevo y jugar con algo de tranquilidad. Pero claro, el Real Madrid busca todo lo contrario, que el
ritmo, tenga mucho más vértigo. Yo creo que la idea de Alessandro, como tú bien dices, es esa, es que Kiko aguante el balón y que rápidamente lleguen desde atrás Roman Kosecki y Manolo, que no está jugando demasiado cerca del área, y aprovechen eso, que el balón que les pueda poner Kiko de cara a la portería. Pero la verdad es que no hay margen para mucho hasta ahora. Falta sobre Tomás. Hemos visto fugazmente el banquillo del Real Madrid. Jorge Valdano, que tiene que tomar decisiones, que está tomando decisiones difíciles junto a él. Ángel Capa. Retrasa Iván Rocha. Diego que no golpeó bien ese balón. Tiene fortuna porque al final le llegó el esférico a Soler. Toni e Iván Rocha. Boleón del defensor del Atlético de Madrid. Quique Sánchez Flores y Kosecki. Kiko que ve bien que el espacio está en el lado contrario y traslada el balón a la posición de Tomás. También estaba ahí Manolo. Taconazo de Yeli que no es bueno, porque quien se lleva ahora esa pelota es Michael Laudrup. Laudrup dándole ahora velocidad a la salida del Real Madrid. Raúl que iba forcejeando con los defensores, terminó yéndose al suelo en esa pelea con Roberto Solozábal. Encuentra ahora más espacio el Atlético de Madrid. Intenta sin éxito buscar la portería de Bullo. Al suelo Manolo. Falta de Luis Enrique. Faltó velocidad para ejecutar ese contragolpe. La situación lo arrancó el Cholo Simeone. La situación era propicia para tratar de molestar a Paco Bullo, tratar de llegar hasta él, pero tan solo ese segundo de duda permitió que se organizaran las ayudas en la defensa del Madrid. Sacado Manolo. Reclamaba la pelota y va a ensayar el disparo. Es verdad que con poca puntería, pero aprovechó ahí cierto error de concentración Simeone por parte de la defensa del Real Madrid para al menos tener la oportunidad de sorprender desde lejos a Paco Bullo. Sí, la decisión es buena, Adolfo. El Madrid claramente manda en el partido. Está jugando muy bien. Bueno, pues hay que hacerle dudar, y la única manera de hacerle dudar es generarle alguna ocasión en contra. Esta no ha sido. El disparo de Simeone no llevaba muchas opciones de gol. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Es un primer aviso de que el Atlético de Madrid puede llegar a posiciones de remate. Interesante este arranque de encuentro por la diferencia de argumentos futbolísticos que están utilizando los dos equipos. Un Real Madrid que no ha obtenido premio de esa salida tan vertiginosa, y un Atlético de Madrid que ahora está buscando equilibrar el partido. Balón de Soler. Quería entrar por el lado derecho. Manolo se cruzó. Sanchís. Ahí saque de banda. Muy bien, Sánchez en la ayuda. Y fíjate, a mí me parece llamativa otra cosa además, Adolfo. Comentábamos que el equipo de la alineación de Alessandro parece que propone más trabajo y que la alineación de Valdano propone más manejo de balón, más fútbol. Bueno, pues la presión, es decir, el trabajo defensivo que está haciendo arriba el Real Madrid es tremendo. Hasta ahora no está permitiendo que el Atlético de Madrid sea capaz de hilvanar una sola jugada. La pelota golpeada por Rafa Alcorta, no llegó a Laudrup. Se hace con el esférico Quique Sánchez Flores. Cede para su portero, para Francisco Bullo. Paco Bullo, que juega con Sanchís. Sanchís, el apoyo en corto de Rafa Alcorta. Redondo de nuevo Alcorta. Michel. Y yo no sé si el Atleti no debería marcar un poco más a Fernando Redondo. Se está moviendo completamente a sus anchas por delante de la línea de 4, y desde ahí, entre su visión de juego, que es indudable, y la capacidad de pase que tiene el argentino, hace mucho daño al Atlético de Madrid, y sin embargo sigue jugando muy suelto, muy libre. De nuevo en fuera de juego José Emilio Amavisca. Es verdad que por poco, pero adelantado ahí el futbolista del Real Madrid. Tocó Simeone. De nuevo el Cholo. Golpea mal. Gestos de tensión, de preocupación en el banquillo del Real Madrid. Es lo que toca, no es un partido cualquiera. Es un partido tremendamente especial. Luis Enrique. El asturiano, que ahí ya encuentra la resistencia de Del Figelli. El primer obstáculo por ese lado izquierdo del ataque del Real Madrid. Utiliza bien el cuerpo Fernando Redondo para quitarse de en medio a Manolo. Cae Redondo, falta. Creo que fue Soler el que ha terminado derribando ahí al centrocampista argentino. Ahora sí que hubo un intento de presión sobre Fernando Redondo, sobre la salida de balón de Fernando Redondo.
pero se quitó perfectamente al primer rival y el segundo ya no tuvo más remedio que recurrir a la falta. Rival a Quique, estuvo a punto de perder el balón Quique Sánchez Flores. Tony le ofrece la mano ahí a Quique Sánchez Flores para ayudarle a incorporarse. Ha indicado falta finalmente el colegiado López Nieto. Recupera Zamorano para el Real Madrid. Juega Redondo. Luis Enrique pega la pelota en Angeli. De nuevo Luis Enrique. Manolo Sanchís. Este juega con Rafael Alcorta. Redondo y Laudrup. Michael Laudrup se revuelve bien. De Sánchez Flores, que se fue a zona de remate porque vio que Mitchell podía meter el centro. Pega finalmente en un defensor rojiblanco en el cordobés Tony. Hay córner para el Real Madrid. Gritos de Diego dirigidos a Del Figeli. Raúl que se mueve a buscar el saque de esquina en corto. Mitchell, pelota peligrosa. Cabezazo que se marcha fuera. Entró con mucha libertad Iván Zamorano. El tistarazo finalmente se marcha por muy poquito. Bueno, entra dentro de la lógica. La verdad es que el dominio del Madrid sigue siendo aplastante. Esta vez llegó la acción en balón parado, muy bien ejecutada, con ese movimiento de Raúl para abrir la defensa, la devolución del balón a Mitchell y el balón de Mitchell, como siempre, medido perfectamente con esa bota derecha, buscando la cabeza de Iván Zamorano. Ojo. Vamos a ver, porque en cuanto perdemos un instante la vista de lo que ocurre en el césped, pasan cosas, el partido no tiene tregua. Dio falta al árbitro, probablemente de Kiko sobre Luis Enrique. Juega Sanchís. Redondo. Mitchell. Sí, es cierto que en el córner anterior hay una pequeña dosis de relajación también por parte de los jugadores del Atlético de Madrid que dejaron hacer a Mitchell y a Raúl, ¿no? En ese córner sacado en corto que luego ha acabado con el remate de Zamorano. La pelota la baja con el pecho Tony. Roman Kosecki muy abierto en el lado izquierdo. De momento, salvo ese disparo en el arranque del partido, poco ha podido aportar. El futbolista polaco siempre encuentra la manera de escaparse de la jaula de centrocampistas que ha planteado Jorge D'Alessandro y en mediocampo. Siempre se escapa Fernando Redondo. De momento, factor desequilibrante en el juego del Real Madrid. Sanchís para Redondo. Michael Laudrup. De nuevo Redondo. Ya asoma Luis Enrique por el lado izquierdo. Pero el balón es interior. Control de Amavisca. Qué pelota para Raúl. Raúl en el área. La caída de Raúl. Ha pitado penalti. López Nieto ha indicado penalti. Bueno, está claro que los jugadores del Juan Atlético de Carlos, Madrid porque discrepan. de aquí puede salir algo perjudicial para el Atlético de Madrid en forma de cartulinas, porque han empezado a remolinarse los rojiblancos en torno al malagueño López Nieto, que amonesta. Penalti sobre Raúl, que no comparten en absoluto esa decisión los jugadores rojiblancos. De nuevo la jugada, el pase de Amavisca. Me pareció en directo y me parece aquí. Vamos a ver en esta toma. No, En esta toma me da la sensación de que Rocha toca primero balón. Vamos a ver. Raúl intenta llegar, Sí, Rocha mete la balón, pierna, Rocha, sí, toca sí. la pelota. Y luego sí es cierto que ya se produce el choque entre Joan Rocha, Diego, y el jovencísimo futbolista del Real Madrid. Bueno, en descargo de López Nieto, digamos que a mí en directo desde luego me pareció penalti. Y eso sí, a partir de la segunda repetición, pues queda claro que la acción de Rocha era reglamentaria. No hubo penalti por tanto, pero jugada muy difícil de apreciar en directo, y no es de extrañar que López Nieto haya tomado esa decisión que tanto ha enfadado a los jugadores del Atleti. Va a lanzar Mitchell, minuto 20 de la primera mitad. Mitchell con la pierna derecha, gol. El Real Madrid se adelanta 1-0, penalti más que dudoso, pero indicado por López Nieto, el tanto que sube al marcador. Se adelanta el Real Madrid 1-0, gol de Mitchell. Y el enfado de Diego, insisto, después vistas las repeticiones, un enfado justificado. Diego seguro que lo ha visto bien, porque la jugada le venía muy de frente y muy cerca. Algún compañero suyo también está en la misma situación. Vamos a ver cómo reaccionan, porque la superioridad del juego del Real Madrid era evidente.
La justicia del penalti no lo es. Y vamos a ver cómo responde el Atlético de Madrid. De momento otra tarjeta más. Después de este lance, de este error, hay que decirlo, de López Nieto. Y con el marcador en contra. Amarilla que ha visto Kiko en la acción del penalti después de las protestas. La amarilla fue para Roberto Solozábal. D'Alessandro, que tiene trayectoria y sabe que el partido todavía está prácticamente arrancando. Pide tranquilidad porque el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer ahora, como tú decías, es mantener la calma después de lo ocurrido. Ahí ven, eso es lo que le ha costado aquí con la amonestación. Esas protestas, esos gestos. El gaditano que ironizaban con López Nieto, y López Nieto parece que no está para ironías. Zamorano. Se anda ahí con dudas Roberto Solozábal. Anda el balón a saque de banda. Los jugadores del Atlético de Madrid siguen protestando y ahora Kiko está en el suelo Kiko. No hemos visto en qué momento Kiko ha tenido algún problema. Esta es la... Entra Solozábal, luego en la caída Zamorano. Va excesivamente fuerte y con los tacos por delante. Pero... Y acaba de ver una amarilla. La tarjeta ha sido para él, claro, efectivamente en la melé. La verdad es que arriesga mucho. Bueno, lo que estábamos comentando, Adolfo, no es momento para que el Atlético de Madrid pierda los nervios, pero es muy difícil pedirles frialdad cuando están viendo que al contrario le está saliendo mejor su plan de juego y que encima se ha encontrado con esa acción. Yo siempre le atribuyo a la fortuna. Al final el árbitro, y más un árbitro como este, pita lo que ve y casi tienes que aceptarlo. Lo mejor es pensar que lo que ha visto el árbitro es lo que ha sucedido, pero claro, hay jugadores del Atlético de Madrid que han visto la acción muy de cerca y que efectivamente pues saben que la decisión era equivocada. Es Redondo quien juega para el Real Madrid, Luis Enrique. El partido que ha registrado ya su primer gol, ese penalti transformado por Mitchell. Juega Raúl. A todo esto Raúl es precisamente quien ha armado todo el lío, ¿no? Quien ha prendido la pólvora del partido con ese sprint rápido al balón, esa movilidad que le suponemos y que ya le vimos en Zaragoza. Raúl no es exactamente un delantero centro, pese a la barbaridad de goles que ha marcado en la cantera del Atleti y en la del Madrid. Es más bien un segundo punta, un butragueño, con más gol que butragueño, más perpendicular, más pillo, más hábil de cara al gol, pero no es Zamorano, claramente. Raúl, que hoy vive la paradoja de presentarse ante la afición del Real Madrid, jugando ante el equipo donde empezó a formarse, el Atlético de Madrid. Valdano, que ha hablado maravillas de este número 7, cuando el Real Madrid, precisamente con Raúl a la carga, vuelve a intentarlo. Va a centrar desde el lado izquierdo el balón de Raúl Zamorano. Gol. Marca el Real Madrid el segundo. ¡Qué balón, Raúl! ¡Qué remate Zamorano, que domina las alturas y hace el segundo para los blancos! Bueno, podía pasar y está pasando. Efectivamente, el Atlético de Madrid, que ha mantenido durante muchos minutos la compostura y el orden defensivo, se ha visto sacudido por esa jugada del penalti, por ese primer gol. Con el marcador a favor, el Madrid se ha desatado aún más y llega esta jugada en la que el Atlético de Madrid está peor plantado en defensa. Magnífico el movimiento de Raúl, magnífico el centro, y de la capacidad de Zamorano para rematar de cabeza está todo dicho. El remate es perfecto, salta hasta las nubes, se queda suspendido arriba y como mandan los cánones, ¿no? Están los tiempos perfectamente marcados y el remate abajo donde más le duele a los porteros. Gol del delantero del Real Madrid, que es el segundo ya para los de Jorge Valdano. ¡Qué centro de Raúl! Nos estaba diciendo, futbolista que tiene gol, futbolista que tiene movilidad, pero que también tiene visión. El Atlético, que quiere reaccionar. Llega Kiko, Roman Kosecki. El encuentro que, como decíamos, no da tregua. Fútbol de muchos quilates. Mitchell para Quique Sánchez Flores. Reacciona corajudo, con rabia el Atlético de Madrid, pero es cierto que el Real Madrid lo está haciendo casi perfecto. Sí, el partido del Madrid es muy bueno, es muy redondo como su medio centro. Y estaba pensando, Adolfo, que las noticias para Emilio Butragueño son muy malas. Es que su heredero... Cuidado, esa pelota puede recortar diferencias en Atlético de Madrid. Balón suelto, Kosecki, gol. Marcan los rojiblancos. Esto es una locura.
el tanto del polaco, el 2-1. En apenas un par de minutos han llegado 2 goles el Atlético de Madrid. Lo estábamos diciendo, quizá no con acierto, pero no se ve ni mucho menos a un equipo entregado o alicaído. Todo lo contrario. Simeone, que entró ahí fuerte sobre Paco Bullo. El balón queda suelto y lo aprovecha Kosecki. Bueno, la acción es lo mejor que le podía suceder al partido, desde luego para el espectador neutral, ¿no? Esto debe rearmar ahí está efectivamente esa entrada arriesgando de Simeone. Muy atento Kosecki. Y a ver si este rapto de furia del Atlético de Madrid permite al equipo de D'Alessandro recuperar la compostura, el orden y volver a pelearle el partido al Real Madrid después de esos minutos tremendos de tormenta blanca. Está Vilay Kosecki para hacerse con el balón que queda suelto después de la incursión de Diego Pablo Simeone. Y no hay tregua, Adolfo, ya estamos en la otra portería, Nadie puede despistarse, nadie puede parpadear en el Bernabéu. Están pasando muchas cosas. De momento 2-1, 3 goles. El Real Madrid por delante. El Atlético de Madrid no cede. Centro de Mitchell en esa falta. Cabezazo de Toni. La pelota sale muy larga. Mala caída ahí del jugador del Real Madrid. Creo que era Mavisca. Pero ya se recupera Mitchell. Mitchell y Yeli. Del Figeli, que va a ver la cartulina amarilla. Se había revuelto bien Mitchell. Yeli no le dejó escaparse. Y golpea Yeli al jugador del Real Madrid. Redondo y Sánchez. Deja correr el esférico para abrirse un espacio. Rafa Alcorta aquí, que le devolvió el balón a su compañero de la zaga. El ex del Athletic Club, Alcorta, jugando con Manolo Sánchez. Mitchell, que espera ahí a que Laudrup encuentre el sitio entre las líneas del conjunto rojiblanco, pero al final decidió jugar más atrás. Zancadilla clara delante de las narices de López Nieto. Derribó Soler a Michael Laudrup. Laudrup, que le pide al colegiado que tenga en cuenta ese tipo de acciones. Pero es que el encuentro ahora mismo está tan revolucionado que nadie se está guardando nada. Sí es cierto que no estamos viendo en ningún momento juego violento, nada por el estilo, pero sí un juego sin concesiones por ninguno de los dos equipos. Yo creo que el Atlético de Madrid ha decidido aumentar en un punto la intensidad. Primero por esa decisión, por ese penalti en contra que sin duda les ha espoleado. Y segundo por el gol de Roman Kosecki, que les vuelve a meter en el partido. Yo creo que el partido gana muchísimo en intensidad y bueno, quizá en los primeros minutos podamos haber visto mayor calidad en el toque, algo más de frescura física, pero ahora mismo el partido, ahora mismo no, toda la primera parte del partido está precioso. Alcorta con Luis Enrique. Este busca a Raúl. Estamos viendo hacer eso en muchas ocasiones. Se aleja del área, se aleja de la portería, va a tocar en medio campo. Y con eso además le está dando una alternativa distinta al Real Madrid. Laudrup muy tapado y Raúl, que a veces es ese eslabón, ¿no?, que le permite seguir tocando al equipo de Valdano. Sacó la pelota Toni por el lado izquierdo. Había basculado también en esa banda Simeone. La carrera en diagonal de Kosecki. Yeli, que llega al balón y tiene compañeros en el área. Centro de Yeli, pega el Luis Enrique, hay córner. Bueno, pues efectivamente el gol de Kosecki le ha enseñado al Atlético de Madrid que hay un camino hacia la portería de Bullo, que se puede llegar, que debe intentarlo, y su arma tiene que ser sin duda la velocidad, y lo sigue intentando y va a hacerlo hasta el descanso para beneficio del espectáculo, sin duda. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Atlético de Madrid, cómo ha logrado rehacerse. Se fue Kosecki, ha caído un jugador rojiblanco dentro del área. Cayó al suelo Kiko. No llegó a apreciarse del todo bien qué ocurrió en esa acción. La pelota para el capitán del Atlético de Madrid, Tomás. Se equivoca Tomás. Recuperan los blancos. Luego Luis Enrique. El balón lo mueve con mucha facilidad Mitchell hacia Laudrup. Esa es la caída. Yo creo que no hay nada. Hay un choque y ya está. Mavisca llega forzado tanto. El centro al final se marchó fuera.
justo al revés que el otro penalti, ¿no? Este parecía un poco más en directo por lo extraño de la caída, pero luego vemos que lo que hay es un contacto casi hombro con hombro y nada más. Solozábal Iván Rocha. De nuevo Roberto Solozábal. En muchas ocasiones partidos que tienen tanta carga emocional se bloquean, no llevan a ninguna parte, dejan emoción pero no dejan fútbol. Bueno, pues este lo está teniendo todo. Está teniendo fútbol y está teniendo emoción. El balón para Diego Pablo Simeone. El Cholo que ha jugado con Kiko. Manolo que volvió a enviar la pelota a Kiko, pero al Cholo, perdón, que era quien había intentado romper la línea defensiva del Real Madrid, pero se había metido ya en fuera de juego. Adolfo, yo creo que igual que hemos alabado, está claro, el fuera de juego, igual que hemos alabado el buen juego del Madrid durante prácticamente todo lo que llevamos de primera mitad, hay que alabar la inteligencia del Atlético de Madrid, que con jugadores menos combinativos, pero que tienen otras cualidades, como son el juego directo o la velocidad, pues han decidido aplicarlas y están metiendo en ciertos apuros al Madrid. De momento se han llevado el partido 30 metros más lejos de su área y 30 metros más cerca de la de Paco Bullo. Ya no estamos viendo tanto balón en la frontal del área del Atlético de Madrid, estamos viendo el juego mucho más en el centro del campo. Y el marcador sigue abierto porque con 2-1 puede ir a cualquier lado. Cometió falta Kiko en el salto con Rafa Alcorta. Redondo. Quique Sánchez Flores, Fernando Redondo. Esto es lo que... Raúl cae al suelo, esta vez no hay falta. López Nieto estaba también muy próximo a la acción. Quique Sánchez Flores, mira, de nuevo, esto es lo que te decía antes. Cuando Redondo tiene tanto espacio para recibir, girarse, controlar, mirar, eso acaban siendo problemas para el Atlético de Madrid. Luis Enrique Redondo pone un poco más de carne en el asador. Soler, de hecho, Redondo le ha mandado una mirada ahí al centrocampista del Atlético de Madrid, que pensaba que se había excedido. El jugador rojiblanco, Michael Laudrup. Creo que sí es cierto, apenas está apareciendo dentro del buen juego colectivo del Real Madrid. Quizá ese buen rendimiento como bloque le está haciendo no echar de menos a un excelente Laudrup, que, como decíamos, aparece con cuentagotas. Dentro de Michel, cabezazo muy solo de Raúl. Alguien se olvidó ahí del 7 del Real Madrid. Apareció libre para buscar el testarazo ahí Raúl. El Madrid ha ganado con Jorge Valdano en alternativas. Por ejemplo, esto en acciones a balón parado. Raúl se queda muy cerca del palo. Sabe que el defensa que está con él se quedará cubriendo el palo. Retrocede, como tú bien dices, ninguno de los dos jugadores que está por delante le detecta y encuentra una ocasión magnífica para rematar. Falta ahora muy clara. Bueno, el cambio de ritmo de Luis Enrique había dejado atrás con facilidad a Manolo, que al final dejó la pierna. Ahí lo ven. Traba al asturiano, falta muy clara. Y falta que roza la tarjeta amarilla. Se recuperaba ya Luis Enrique. Pero balón peligroso que quiere aprovechar el Real Madrid, aunque ahora parece que Michel no va a colgar, sino que toca en corto para Redondo. Luis Enrique, Redondo, de nuevo Luis Enrique. Luis Enrique que va a intentar driblar a Yeli, toca a Mavisca, se lleva el balón de Filleli. Manolo hacia Yeli. Yeli progresando por la banda derecha, también se está ofreciendo por ahí Kiko, por el centro el Cholo Simeone y en el lado izquierdo Koseki, aunque quien se llevó el esférico fue Quique Sánchez Flores. Tardó en dar el pase era además al delantero que iba por el centro. Cuidado. Laudrup que mete el pase para Raúl. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Raúl! Pone la pelota con la pierna izquierda a la altura de la escuadra del marco de Diego. Y el Real Madrid que se sitúa con 3-1 en el marcador y Raúl que va a colgarse del cuello de Dani. Gol del chaval, como le llama Valdano, el chaval que parece que tiene mucho que decir. Bueno, reclamabas un poco más de presencia de Michael Laudrup. La has visto, la hemos tenido en esta jugada. Además, presencia de Laudrup en los metros, en la zona del campo donde Laudrup hace daño de verdad. Magnífica la acción del danés, pero ojo a la resolución del chaval.
El toquecito suave, dulce, con su pierna buena, con la pierna izquierda, en la misma escuadra. El gol es de categoría. El pase de Laudrup ya marca de la casa mirando hacia el costado, pero el toque de Raúl es fantástico. Y Raúl protagonista en los 3 goles, autor o víctima del penalti que abrió el marcador, autor del centro que permitió rematar a Iván Zamorano, y ahora ya protagonista directo firmando la asistencia que le daba Michael Laudrup. Cuando el Atlético de Madrid parecía haberse repuesto de los 2 goles del Real Madrid después del tanto de Roman Kosecki, y en proceso de recuperación ha llegado este nuevo gol de los blancos. Y como decía Juan Carlos Crespo, Raúl, que está siendo clave, está siendo el jugador que está fracturando el partido una y otra vez en esta primera mitad. 3-1, tanto que ha llegado en el minuto 36, todavía queda bastante para alcanzar el descanso. Ha conseguido reaccionar una vez el Atlético de Madrid, vamos a ver si es capaz de hacerlo 2. Y estoy pensando, Adolfo, bueno, 2 cosas en realidad, ¿no? Primero, después de las ocasiones, mientras lo vemos repetido, que bien Zamorano además abriendo hueco para facilitar la llegada del segundo delantero de Raúl. Después de las ocasiones falladas en su presentación en la Romareda, a Raúl el gol le tiene que saber a gloria. Y luego, bueno, el viejo dicho, ¿no? Que no hay peor cuña que aquella que viene de la misma madera. Chaval criado en las inferiores del Atlético de Madrid y que debuta como goleador en primera división precisamente contra el Atlético de Madrid. Además, no solo como goleador, como provocador de penalti y como asistente. Partidazo contra el equipo en el que se formó. Ya dijo Jorge Valdano que le gustó mucho Raúl en Zaragoza, que le vio jugando con desparpajo, sin en ningún momento sufrir por ser el partido en que debutaba con el primer equipo. Valdano decía, bueno, tuvo ocasiones, no las metió, eso no le parecía tan relevante como la forma de encarar el encuentro. Se va Zamorano, le ha cerrado bien Solozábal con la ayuda de Tomás. Tomás, que se puede complicar, le cede la pelota a Diego. Y qué bien la presión de los dos, de Zamorano y de Raúl, muy atentos a las posibles salidas de balón que pudiera tener Tomás. Al final acaban provocando este error y de nuevo el Madrid está cerquita de la portería del Atleti. Mantiene la ambición Raúl, intacta el Real Madrid, esta vez se le va. A ver, es un chico de 17 años. Le queda todo por delante para ser o para decidir hasta dónde puede llegar, pero los miembros son buenos, sin lugar a dudas. Como viste, Raúl que dejó el balón intermedio entre el lateral y Laudrup. Al final fue el danés quien recibió. Laudrup ha recibido ahí la falta. Una ventaja extraña. Derribó. Fue Soler el que metió la pierna y golpeaba ahí a Michael Laudrup. Y es cierto que la ventaja de López Nieto no parecía tal en este caso. Redondo. No hay nada. Ya está incorporado el argentino. Cuando se quiere marchar, Toni Kosecki. Roman Kosecki. Iniciando la conducción desde muy atrás. Abre Kosecki. Geli. Manolo. Geli. Geli quería insistir. Buscando de nuevo a Manolo, pero ya José Emilio Amavisca estaba esperando ahí el balón y mandó la pelota afuera. Voy a cortar. Luis Enrique. Ese toque de primera de Laudrup que desarma al Atlético de Madrid. Raúl por el centro. Que bien lo ha hecho ahora Iván Rocha. Soler. Mira dónde está presionando otra vez Raúl. Y después de perder la pelota parecía tocado, ¿no? En su orgullo, y se fue con rabia a perseguir al jugador del Atlético de Madrid. Michael Laudrup. Laudrup, que al final lo que necesita es que alguien se mueva, ¿no? Se da por descontado que Laudrup ve esos movimientos. Luego, obviamente, lo hemos visto en la jugada del gol. El tercero del Real Madrid tiene la capacidad para poner la pelota donde quiere. Bueno, la defensa del Atleti está bien armada. No es fácil encontrar. Cuidado. No es fácil encontrarle huecos y de hecho al Madrid le está costando llegar. Pero claro, hay tanta categoría y tanta clase. Laudrup, Redondo. Y luego la picardía de Raúl, la capacidad de Zamorano, que al final las ocasiones aparecen. Kiko perdió la pelota, pero ahí ha llegado Toni, centro de Toni, rebote de cabeza en posición
Creo que de fuera de juego del jugador del Atlético de Madrid, de Manolo. Apareció muy solo ahí tras la zaga del Real Madrid. Muy al límite. Si nos fijamos en el corte de la hierba, muy al límite. En la frontera es cierto que interviene Paco Bullo, que la jugada no acabó en gol. Pero sí quedan dudas sobre la posición de Manolo. Laudrup. Sanchís y Redondo. Alcorta. Balón que llega hasta aquí, que Sánchez Flores. De nuevo Rafa Alcorta. Bueno, el Madrid ahora está volviendo al partido que quiere jugar. Un partido en el que tiene la pelota, tiene el control del juego y va tocando. Y bueno, como nos ha explicado tantas veces Cruyff estos últimos años en el Barcelona, se tiene el balón, se toca, se mueve y esperas a que la ocasión aparezca. Es un poco lo que está haciendo el Madrid. Redondo, espera el balón Laudrup, no lo ve claro Redondo, juega con Mitchell, que ahora irrumpe por el lado izquierdo, el agarrón sobre Mitchell, no le gusta nada al jugador del Real Madrid, que también se queja de un golpe en el tobillo, por el suelo Redondo. Soler, que de la medular del Atlético de Madrid, digamos que es el que se está empleando con más rudeza. Esa es la caída de Redondo ante Kiko. Soler antes había tenido sus más y sus menos con Mitchell. Pisa Michael Laudrup. Le deja la pelota a Mitchell. Mitchell se equivoca. Roba el Atlético de Madrid. Yeli pegó en Redondo, pero el balón sigue siendo para los rojiblancos. Simeone pide una falta que no va a llegar porque López Nieto no lo ha apreciado de igual manera. Disparo lejano al travesaño. ¡Qué pelotazo! Que se ha marchado al larguero. La jugada que va a acabar. Falta cometida por Iván Zamorano. Zurdazo descomunal que se ha marchado ahí al travesaño. Mitchell. Se queda temblando el larguero después del pelotazo de Mitchell. No es su pierna buena, pero desde luego encontró hueco, y hay que reconocer que la pierna mala de Mitchell no es mala en absoluto. Sigue siendo un gran jugador con ambas piernas y con gran capacidad de disparo, como acabamos de ver. No se esperaba ya el balón Roman Kosecki de Soler. Por un momento parecía que iba a buscar portería Soler. Luego sorprendió con ese pase hacia Kosecki, que resbaló y no pudo llegar. Iván Rocha. Se aproxima el descanso. El marcador es 3-1 a favor del Real Madrid. Kosecki. Kosecki se interna en el área. Pierde la pelota Kosecki. Bullo. Yo creo que al Madrid en este poco que nos falta para llegar al descanso le vale con aguantar el marcador. No necesita ahora arriesgar, no necesita buscar jugadas de ataque, sino simplemente mantener, enfriar un poco el partido y luego abordar pues la segunda mitad con una ventaja muy notable. Una ventaja de 2 goles en el Bernabéu es mucho. Pablo Simeone le estaban sujetando, que listo el argentino, sacó rápido, centro de Manolo. Bullo. Es intensidad pura Simeone, está en todas, no perdona nada. No, juega cada minuto como si fuera el minuto decisivo de su vida. Laudrup encuentra terreno libre, lo aprovecha Laudrup, galopada del danés, sigue Laudrup, se cruza Raúl, pero el balón es para que meta el centro. Mitchell, Zamorano, gol. Segundo de Iván Luis Zamorano, que supone el cuarto del Real Madrid, que está ahora mismo destrozando el partido en estos últimos minutos. Bueno, pues la ocasión llegó. El Madrid, decíamos que sobre todo iba a tratar de enfriar, de no recibir un gol, pero de repente se planta una ocasión magnífica para ejecutar el contragolpe y lo ejecuta de maravilla. Lo ejecuta bajo la batuta magistral de Laudrup, que es quien conduce la jugada. El toque magnífico de Mitchell. Raúl, que hace, como veíamos antes, el aclarado que antes le hizo Zamorano para su gol, se lo devuelve ahora a Zamorano para que sea el chileno el que marque. Y la jugada es impecable, la jugada es perfecta. Tantas veces hemos visto al Madrid atacar en velocidad que no nos puede sorprender. Y la ejecución maravillosa. Está haciendo el partido de un veterano Raúl cuando ha caído Kiko en el área. Penalti. Penalti a favor del Atlético de Madrid. Estábamos viendo todavía la repetición de la jugada del 4-1, el gol de Zamorano. Cae Kiko en el área y López Nieto no se lo piensa. Un forcejeo con Sanchís, que se cuelga de Kiko.
y termina derribándole. Tampoco se cuelga mucho. Yo creo que Kiko está muy listo. Espera, nota el contacto a la mano de Sanchís en el hombro. Minuto 44. Vaya tramo final de primera mitad. Simeone con la diestra. ¡Gol! Marca Diego Pablo Simeone, 4-2. ¡Qué bendición de primera parte de fútbol! El Cholo cree, el Atlético cree. Y salvo que esto vuelva a cambiar de aquí a que pite lo pendiente, que será en nada. La primera mitad escandalosa y un partido que sigue abierto. Es un partido maravilloso, Adolfo. Recemos porque la segunda mitad sea casi tan buena. Con que sea la mitad de buena que esta primera mitad ya nos conformamos. Porque el espectáculo está siendo sensacional. Equipos al túnel de vestuario, 4-2. Debut prometedor de Raúl, en fin. Un pedazo de derbi. Un encuentro alocado en según qué momentos, pero con mucho fútbol y muchos goles. 6 en esta primera mitad. Mitchell de penalti, Zamorano, Kosecki, Raúl, de nuevo Zamorano y Simeone, que ha hecho el 4-2. Tomamos un respiro y esperamos ya con ganas la segunda mitad. Hasta ahora. En el temps que queda, senyor Aparecen Alonso. los futbolistas del Real Madrid. Se prepara ya el inicio de la segunda mitad de este bendito partido de fútbol de la 10ª jornada de competición en esta Liga. 94-95, 4-2. Juan Carlos Crespo gana el Real Madrid. Una al primera Atlético de parte. Madrid en una primera parte casi difícil de escribirla por todo lo que ha tenido. No, por todo lo que ha tenido, ponemos la frase al revés, lo ha tenido todo. Ha tenido 6 goles, ha tenido polémica, ha tenido intensidad, ha tenido acciones de pierna fuerte, ha tenido momentos de muy buen juego, ha tenido a un Real Madrid que durante muchos minutos ha practicado un fútbol excelente, ha tenido a un Atlético de Madrid que con sus bajas, con sus problemas y con su nuevo entrenador no le ha vuelto nunca la cara al partido, se ha ido reponiendo a cada acción, a cada gol, a cada acierto del Real Madrid y ha mantenido la pelea hasta que pese al 4-2 nos planteemos en el arranque de la segunda mitad si el partido está abierto o no y si lo puede o no lo puede remontar el Atlético de Madrid. Yo no descarto nada, ni que el Madrid amplíe la ventaja ni que el Atleti sea capaz de dar una sorpresa tal y como están las cosas. Ha sacado ya el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ha realizado un cambio. Jorge D'Alessandro ha metido en el partido a Pachi Ferreira, ha sustituido a Soler. Vamos a ver cómo encaja esta sustitución. Soler, que estaba jugando incrustado en medio campo para sobre todo vigilar de forma estrecha a Michael Laudrup. Deja su sitio y Pachi Ferreira es un defensor. Es un defensa central contundente además. Bueno, pues ahora veremos dónde se ubica cuando el Madrid, ojo. Iván Zamorano, que al final no pudo salir del regate, le arrebató el balón Tomás. Luis Enrique, Michael Laudrup ha dejado un pase fantástico en la jugada del tercer gol del Real Madrid, en el gol de Raúl, de ese chaval que está rompiendo moldes, bajando un gran partido. Falta sobre Laudrup, una nueva cartulina. El punto de cartulinas que empieza a ser ya bastante amplia en el partido. La entrada de Tomás llega muy tarde. No puede llegar. Como derriba a Laudrup. Redondo al corte y Sanchís. De nuevo Rafa Alcorta. Tras el toque para buscar el autopase, Raúl ya no pudo llegar. Atlético de Madrid que, insisto, ha conseguido en 2 momentos críticos aferrarse, engancharse al partido, que mucho menos se muestra entregado. Falta sobre Manolo, falta de Amavisca. Sí, un poco la ruina del Atleti en la primera mitad ha sido esa jugada, esa contra del 4-2, porque con 3-2 y el momento anímico de equipo que no se rinde, de equipo que es capaz de pelear en el Bernabéu, bueno, pues podías esperar cualquier cosa. Claro, el 4-2 te pone mucha distancia en el marcador. Fuera del juego de Kiko. Bueno, y veremos cómo acaba Juan Carlos el partido, pero en función del resultado final. Me había parecido muy claro, pero está muy apuradito, ajustado. Decía, va a traer cola la jugada. Penalti. Bueno, es un derbi, ya sabemos que pase lo que pase del arbitraje se discute. Está Jesús Gil siguiendo el partido en Marbella, Juan Carlos. Sí. Y no creo yo que
que le haya caído nada bien esa jugada al presidente del Atlético de Madrid. Hay un artículo delicioso hoy en el Mundo Deportivo de nuestro director de deportes, de Alfredo Relaño, una colaboración en el Mundo Deportivo. Lo titula La crisis de cada régimen y explica cómo cada vez que Jesús Gil inicia un régimen de adelgazamiento, creo que la frase titular es: cada vez que empieza a adelgazar en el Atleti se arma la gorda. Bueno, pues en este caso ha pagado un poco Maturana los platos rotos y es muy fácil pensar que López Nieto va a ser el siguiente damnificado por ese régimen alimenticio de Jesús Gil. No saben muy bien ahí a qué atenerse ni jugadores ni colegiado, que le pedían aclaraciones a su asistente. Se realiza de nuevo el saque de banda, pero yo no sé si el problema es que hay algún cambio pendiente y se va a realizar. Toni, que habla con López Nieto, Mitchell, que también se mete de por medio. Seguimos sin saber muy bien qué es lo que está ocurriendo. López Nieto, que ahí se acerca a la banda. Todo esto va a acabar finalmente con un saque a favor del Atlético de Madrid. Viene Iván Rocha. Al final yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha abierto a la izquierda, se ha ido a la demarcación de lateral, con Toni adelantándose un poco después de la incorporación de Pachi Ferreira. Sí, y Pachi Ferreira, centro de la defensa. Kiko puso el balón por detrás a Koseki. Se marcha Kiko, o se marchaba porque le trabaron en esa internada al jugador gaditano. Le ha derribado Quique Sánchez Flores. Se levantó Kiko como un resorte pidiendo la tarjeta. La falta es involuntaria, lo cual no quiere decir que deje de ser falta. Pues efectivamente Quique resbala y Kiko tropieza con él. Falta, por tanto, falta que Quique no quería hacer, pero que hace. Pero a mí la tarjeta que reclamaba Kiko me parece excesiva. Ven en primer plano al recién incorporado Pachi Ferreira. La falta tocada en corto para un disparo muy desviado y sin ningún peligro de Del Figeli. Ha sabido sacar partido de esa acción de estrategia el Atlético de Madrid. Ahora se precipita también el Real Madrid. Se lamentaba José Emilio Amavisca. Tomás, que busca ahí el salto de Kiko, atento para aprovechar el cabezazo de Kiko, que no pudo alcanzar el balón. Estaba Yeli. De nuevo saque de banda. Consigue el Atlético de Madrid que el juego ahora se desarrolle en terreno del Real Madrid. A jugar Tomás. El Atlético de Madrid que tiene en el banquillo otras opciones, a pesar de las muchas bajas, para intentar darle un nuevo sesgo al encuentro, pero de momento Alessandro ha optado por un movimiento muy medido, muy controlado. Sí, habría que ver si se trataba en algún caso de molestias físicas también en el jugador sustituido, no sé, ojo. No. Y respecto a las que metió ese centro. Bueno, pues si esa cartulina es para Kiko, se va a ir. Si esa cartulina es para Kiko, va a ser la segunda y va a dejar a su equipo con 10. Acción más inocente de Francisco Narváez. Tenía una amarilla por protestar en la primera parte, no le deja sacar ahora a Paco Bullo. Ahí lo van a ver. De hecho termina incluso frenando, sujetando a Bullo, y esa chiquillada le va a costar la expulsión. Vamos a ver, lo que hace Kiko no está bien, arriesga porque ya está amonestado, pero a mí me parece que Bullo ya le conocemos. Aprovecha que se acerca a Kiko y al primer contacto se suelta le pega un salto. Ahora sí que Jesús Gil debe estar en Marbella con un enfado de cuidado. A mí me parece muy poco para expulsar a Kiko, más en un partido que está siendo duro, que está siendo de pierna fuerte. No me parece que esa acción sea para una segunda amarilla. Ahora también Cholo Simeone recibe un golpe y también, lógicamente, agranda un poco la caída. Visto la amarilla Redondo por esa acción. Vamos a ver si el partido no termina tirando hacia derroteros de dureza. Pues siempre lo decimos, deja la pierna Amavisca, queda en el suelo Tomás Reñones. Falta de Amavisca sobre el lateral.
el Atlético de Madrid con uno menos. Expulsado Kiko, doble amarilla. Las dos amarillas son dos amarillas muy inocentes. Margen de que, como tú decías, Paco Bullo también haya forzado la situación para provocar la segunda en el delantero del Atlético de Madrid. Fíjate, me recordaba un poco la acción sin ser tan exagerada. ¿Recuerdas aquel célebre roce precisamente de Paco Bullo con Futre en un Real Madrid Atlético de Madrid, también en el Bernabéu, aquí en el costado con Bullo saliendo? Me recuerda un poco eso. Bullo para ser portero es un jugador que a veces abusa un poco de la teatralidad, y ahora lo ha hecho. Cierto que Kiko tampoco tiene por qué ir ahí, no gana nada yendo ahí. Pero en todo caso me parece excesiva la expulsión y me parece muy mala noticia para un partido que estaba siendo precioso en la primera mitad y que en la segunda se está empantanando, como vemos. Yeli, que derriba por detrás a Mavisca. Yeli, que ya ha visto una amarilla en la primera parte. Otro más que se la está jugando. Y yo creo que los jugadores también son conscientes de eso y estamos viendo que casi se exagera cada caída, ¿no? En uno y otro equipo. Está claro, es que a López Nieto no se lo van a poner fácil. Michael Laudrup pega en la barrera, vuelve la pelota a pie de Laudrup. Se va a quedar corta la apertura de Laudrup hacia la posición donde se encontraba Quique Sánchez Flores, que es quien saca de banda. Recuerden, 4-2 el marcador. El Atlético de Madrid con un hombre menos. Pega redondo Laudrup. Laudrup, que cada vez se encuentra más suelto. Interceptó Tomás. Deja seguir en esa acción el colegiado, en la que tanto el jugador rojiblanco como Luis Enrique habían ido con la pierna muy arriba. Progresando o intentando hacerlo Mitchell. Optan finalmente por jugar hacia Sánchez. Se jalean ahora los toques de balón del Real Madrid desde la grada del Bernabéu. Luis Enrique, Michael Laudrup. Ahí ven que Roman Kosecki se ha quedado ahora como punta en el Atlético de Madrid, como referencia. Es obvio que jugar con uno menos y en la situación en la que se encuentra ahora el equipo de Jorge D'Alessandro va a ser tremendamente exigente. Zamorano y Tomás. Sigue aguantando la pelota Iván Zamorano. Luis Enrique. Mitchell y Redondo. Mitchell, que está yendo de forma permanente a tocar al medio, ¿no? A darle más elementos ahí al medio campo del Real Madrid, olvidándose de la banda, entrando más a elaborar. Y lo has apuntado, Adolfo. Un minuto después de salir Kiko del campo y quedarse el Atlético de Madrid en inferioridad, la actitud del Real Madrid es esta, es tocar mucho el balón, hacerlo circular, moverlo, jugar con paciencia, obligar a correr a los jugadores del Atlético de Madrid, que encima tienen que multiplicarse porque ahora son 10. Y bueno, me parece que vamos a ver mucho de esto en lo que quede de segunda parte. Va a poder llegar a Mavisca. Además trabajó bien Roberto Solozábal, cruzándose en la trayectoria del futbolista cántabro. Va a sacar conjunto dirigido por Jorge D'Alessandro. Esta situación, 5 puntos en las 10 jornadas, contando la que se está disputando hoy. Es un bagaje muy pobre del conjunto madrileño. D'Alessandro, que de momento, al margen de cómo acaba este partido, ya vemos que alguna tecla ha tocado en el sentido de devolverle el orgullo y el carácter Atlético de Madrid. Lo que ocurre es que, claro, esto tiene que mantenerlo el conjunto colchonero en la competición de Liga. Manolo. Sí, el problema para D'Alessandro es que no tiene mucho más para dar alternativas al juego, ¿no? Las bajas las has mencionado tú al inicio de la transmisión. También le condicionan mucho a la hora de plantear algún relevo. El Madrid, en cambio, sí que tiene, y más como se está poniendo el partido, tiene dos. Cuidado, Laudrup. Laudrup se va, sigue Laudrup, se cuela en el área Laudrup, nadie le quita la pelota a Laudrup, al final pega en Solozábal, córner. Magnífica jugada de Michael Laudrup, aplauso del Bernabéu, ovación del Bernabéu. Decía que hay dos opciones muy interesantes, Milla y Martín Vázquez, ahora comentamos. Remate solo de Sánchez en el punto de penalti, el defensor más próximo estaba a 4 metros, se le ha marchado alto. Dos jugadores, tanto Milla, bueno, muchos todavía se mantienen en ese debate sobre si es mejor Milla o Redondo para
facilitar la fluidez en el juego del Real Madrid. Es qué magnífica la jugada de Michael Laudrup, y qué suya, qué jugada tan de autor, tan de la manera de conducir de Laudrup. Y luego está Martín Vázquez, un centrocampista con muchísima clase, con muchísima categoría, que tiene también buen disparo, y cualquiera de los dos le puede dar todavía mayor dominio sobre el centro del campo y sobre el balón al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Es más difícil encontrar alternativas. Cañizares, Nando, Milla, Dani, Martín Vázquez forman el banquillo del Real Madrid. Juega Sanchís, Alcorta, Fernando Redondo, de nuevo Redondo, Laudrup, le quita la pelota a Manolo, le ha agarrado Laudrup, ha cometido falta sobre el jugador del Atlético de Madrid. Toni, Juan Rocha, sale el esférico y vemos a futbolistas precisamente del Real Madrid calentando. Pachi Ferreira, Tomás, el lateral rojiblanco que ha jugado con Manolo. Se abre Yeli, eso le permite ahí a Manolo encontrar un espacio muy amplio para avanzar, pero luego el pase no es bueno. Zancada poderosa, rotunda de Fernando Redondo, el argentino, al que le ha ido poco a poco reduciendo los espacios Solozábal, que lo hizo muy bien. Muy bien frenándole, muy bien llevándole hacia el costado y muy bien provocando después el error. Tomás. Está claro que las circunstancias de partido son del Atlético de Madrid, muy distintas a las de la primera mitad. Lo mencionábamos, Kiko era un poco la referencia para cuando tienes balón, dar salida buscando a Kiko y que Kiko sea quien distribuya hacia los jugadores que se incorporan de atrás. Lo esperábamos de Koseki y de Manolo. Y ha sido Simeone quizá el que más ha aprovechado esa circunstancia, ese estilo de jugar de Kiko Narváez. Pero claro, ahora sin Kiko la situación es muy difícil. Quique Sánchez Flores, muy rápido ahora. Fue Pachi Ferreira a cruzarse porque estaba fuera de sitio Iván Rocha. Vemos a Milla, también a Luis Milla al fondo también calentando, y el que se prepara para entrar finalmente es Martín Vázquez. Es el control de juego, la visión y la capacidad técnica de Martín Vázquez en un partido que ahora maneja de otra forma el Real Madrid. Es lo que estima conveniente Jorge D'Alessandro, que le conviene a los blancos. Ven a Raúl. Hemos hablado mucho de él, pero no se achanta nada, lo que está haciendo hoy se sale de, creo, incluso de las previsiones más optimistas que pudiera tener el propio Escuchemos Valdano. Escuchemos a Bernabéu porque se va Raúl. Pues no lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero quizá está volviendo a emerger a un jugador distinto. Raúl, que busca su acomodo en el banquillo, entra en el partido Rafael Martín Vázquez. Bueno, pues magnífico el debut del chaval, de Raúl González. No era fácil después de la pequeña decepción, la gran decepción de Zaragoza, donde le falló la puntería en ocasiones muy claras. Amavisca, Zamorano, deja atrás Laudrup. ¡Qué gran intervención de Diego! Sigue intentándolo el Real Madrid. Michael Laudrup del regate dentro del área, quiere disparar, le tocan a Laudrup. Dice López Nieto que no hay penalti. Laudrup se come al colegiado. Es una de las jugadas que habrá que ver. Al final las áreas son las que dan y quitan, y en las áreas se están pasando muchas cosas. Agarrón de Amavisca. Y llega por detrás. Y cuando ya Laudrup armaba la pierna, para mí es penalti. Se produce el contacto. Mete el pie en la trayectoria del movimiento natural de pierna de Michael Laudrup. Para mí es penalti. Manolo, que una vez más ve como nadie le sale al paso. Está tomando malas decisiones al final el Atlético de Madrid, pero no le está costando tanto llegar hasta casi la frontal del área del Real Madrid. Martín Vázquez centra con la izquierda. Esta vez no tiene mayores apuros Diego. Decía Adolfo que Raúl se fue de la Romareda con el sinsabor del gol. Perdió ocasiones que, bueno, probablemente con más experiencia ya ayer aprovechando, pero hoy se va por todo lo alto. Roman Koseki, rápido el polaco. Koseki, Bullo.
repelido la pelota Bullo. Koseki, que ha conseguido hacerse de nuevo con el esférico. Esta vez Alcorta no le permite ensayar un nuevo disparo a portería. Y lo que tiene el fútbol, ¿no? Seguramente que Valdano ha decidido quitar a un delantero, Raúl, para poner a un centrocampista, Martín Vázquez, y asegurar el control del juego. Y lo que ha pasado es todo lo contrario, que el partido se vuelve a disparar y vuelve a ir de portería a portería. Córner para el Atlético de Madrid. Lo que son a veces los jueces de línea. En este caso no es que le animara a Koseki a colocar el balón, es que lo ha colocado el propio asistente. La pelota de Koseki, el balón que llega a él a duras penas. Paco Bullo. Mitchell, esa pelota se marcha fuera, era Sanchís, perdón. El balón se marcha, saque de banda. El Atlético de Madrid se ha dado cuenta que, a pesar del 4-2 y a pesar de la superioridad numérica del Real Madrid, hay una ventana abierta, hay una posibilidad y la quiere aprovechar Laudrup. Sí, Mitchell. No se puede descuidar porque el Madrid a la contra se mueve muy bien, ¿eh? Y Laudrup en la primera mitad no tenía demasiados espacios. Ahora con el Atlético de Madrid haciéndose más largo y el partido más de ida y vuelta, es capaz de cualquier cosa. Lo vimos en la primera mitad conduciendo un contragolpe magnífico que precisamente terminó en gol. Le hemos visto en la acción anterior, en una acción que para mí termina en penalti, en ese remate que Diego salva. Cuidado. Yeli mete la pelota. Yeli no logra ni controlar ni rematar Roman Koseki, pero insisto, 2-3 pases y el Atlético de Madrid llega al área del Real Madrid. El derbi está siendo una maravilla para cualquier espectador neutral que no esté ahora mismo sufriendo por la suerte de su equipo. Es una gozada porque es un no parar, y aunque el marcador y la inferioridad del Atleti invitaran a pensar que esto estaba acabado, pues ni mucho menos. El Atleti sigue peleando, sigue defendiendo su suerte con lo que le queda, y por momentos le puede hasta meter en duda al Real Madrid. Vamos a ver. Mitchell ha recibido el Laudrup. Mitchell, que le deja el balón a Mavisca, dispara Mavisca, la pelota al final acabará en córner. Diego está dejando también un ramillete de intervenciones de muy alto nivel. Tremendo el partido que estamos viendo en el Bernabéu. Es lógico ya que el Atlético de Madrid pase por este trance, se la tiene que jugar si es que quiere llevarse algo del partido. Enfrente tiene mucho rival, con un Real Madrid que hoy está ofreciendo un nivel altísimo. Pero bueno, eso es lo que hay que agradecer precisamente a los dos equipos, que no se están guardando absolutamente nada. Maxi Ferreira, de nuevo saque de esquina. Fíjate que hemos pasado por unos minutos en los que el Madrid se quedaba con la pelota y jugaba a controlar, pero ahora mismo ves que recuperan un balón y nadie se pone a buscar un pase horizontal. Están mirando constantemente a la portería los dos equipos. Mitchell en el lanzamiento de esquina. Maxi Ferreira llega muy rápido y listo. Hay a Mavisca para hacerse con la pelota. No tenía buena postura para ensayar el disparo Michael Laudrup. Falta metida por José Emilio Mavisca. Brasileño Iván Rocha, que juega con Manolo. Tomás. Manolo, que a pesar de su condición de goleador, está casi siempre jugando, está siendo un centrocampista a todos los efectos, muy lejos del área y haciendo trabajo de recuperación y de precisamente enlazar. Antes con Kiko, ahora con Koseki, claro, cada vez con más problemas. Vemos de nuevo cómo el Atlético de Madrid intenta recomponerse. Diego Pablo Simeone quiso abrir hacia Yeli. Luis Enrique. Bullo. No queda otra, Adolfo, en la situación numérica en la que están los equipos. Me sigue llamando la atención. Bueno, si es que no merece la pena hacer comentarios. Allá van. Se va Redondo, tiene a 4 compañeros con él. Redondo por el centro, balón para Zamorano. Dejó pasar Zamorano, pero quien estaba tras él no era uno de sus compañeros, sino Iván Rocha. Un partido totalmente destrozado en medio campo. Simeone. Un poco no llega el balón a Koseki. A toque de corneta. Rafa Alcorta. Parece que nadie quiere adormilar el encuentro. Nadie quiere que bajen las revoluciones en el Real Madrid.
Yo no sé si es una inercia, no sé si es la ambición. Quizá lo más sensato, visto desde la tranquilidad de no estar en el campo, sería, bueno, 4-2, un colchón que manejar, un partido que gestionar así hasta el final. No lo entiende así el Real Madrid. Y eso es también lo que está aprovechando el Atlético de Madrid. Para mí el Madrid tácticamente se está equivocando en una cosa. Ahora mismo tiene superioridad en el centro del campo. Con la entrada de Martín Vázquez son 5 centrocampistas contra 4 del Atlético de Madrid y la posibilidad de que cualquiera de los jugadores de atrás, de los laterales, que son Luis Enrique, en realidad empezó de delantero, luego pasó a centrocampista y finalmente ha acabado de lateral. Pero es un jugador que perfectamente puede estar en el centro del campo, lo mismo que Quique Flores. El Madrid tiene, ahí se está viendo en este plano, tiene todas las posibilidades del mundo para crear superioridad en la media. Si tiene el control del balón, esa superioridad la hace efectiva. Pero si el partido es de ida y vuelta, ahí es donde se pierde el efecto de la superioridad. Porque lo que cuenta es que haya alguien que corra y en esas el Atleti se puede defender mejor o puede tener más opciones de acercarse un poco en el marcador. Vaya entrada de Simeone me ha parecido, ¿no? Hay que mete hombro, pierna y todo lo que haga falta para robar esa pelota. Comete falta sobre Martín Vázquez. Gritos de Diego dirigidos solo a Diego Pablo Simeone para que la barrera bascule un poco. Lanza Martín Vázquez, ha caído dentro del área Zamorano. No hay nada. Cayó el delantero del Real Madrid, bigoleador en el día de hoy. Otra jugada para el saco de la polémica y ya van unas cuantas. Koseki que se va centrando y ahí perdió posibilidades porque era donde esperaban los defensores del Real Madrid, pero hay una falta. Quitó la segunda López. Vamos a ver. No hay nada. Solo estaba se adelanta Zamorano, nota la posición, que hizo el contacto, el roce de Solozábal, pero no hay ninguna ni empujón ni absolutamente nada. La verdad es que los jugadores no están ayudando nada a López Nieto. Para variar. Para variar, sí. En donde se ha situado el balón. Simeone que reclama que la barrera del Real Madrid se ha adelantado, lo cual es flagrante. Pero como no se han inventado, sino todo lo contrario, a los jugadores del Real Madrid que seguían ahí ganando centímetro a centímetro. Disparó muy desviado, buscó la contundencia con la zurda. Rocha, pero se le ha ido muy lejos de su objetivo original, ahí ese pelotazo a Rocha. Cogullo esperando a que aparezca un balón. Los ultras no tienen ninguna prisa por darlo. Paco Bullo tampoco tiene ninguna prisa porque se lo den. Con un gesto un poco de cara a la galería, pero ya estamos viendo que se toma su tiempo y es lógico, 2 goles de ventaja. Y probablemente haya percibido Bullo eso, que un punto de calma al Madrid le puede venir muy bien en lo que queda de derbi. Derbi que ha sido clasificado como partido de alto riesgo y que también se está siguiendo en el Vicente Calderón en una pantalla gigante. Fuera de su marco Diego. Y no pudo reprimir la tentación de intentar superarle por arriba a Rafael Martín Vázquez. Es partido de alto riesgo, Adolfo, para los porteros, para los 2 entrenadores, sobre todo para el recién llegado de Alessandro, para el árbitro que bueno, está teniendo que intervenir muchísimo. Y bueno, desde luego la delegación del gobierno el alto riesgo lo ha planteado por la animosidad que pueda existir que existe de hecho entre los sectores más radicales de las 2 aficiones. El partido está siendo duro, está teniendo entradas, pero no está siendo un partido sucio, no está siendo un partido excesivamente bronco. La pelota de por medio, la pierna fuerte de los 2 equipos está siendo evidente, pero sí es cierto que no hemos visto ninguna acción violenta. Ni malintencionada siquiera. Por ahí el partido no, afortunadamente, hasta el momento no ha transcurrido. Entró a Mavisca, le falló el pie de apoyo, se levantó la hierba y eso le quitó fuerza al balón del cántabro hacia Zamorano. Iván Rocha se va a dejar la pelota en el camino
El balón robado por Mitchell. Otra entrada fuerte. Nieto. Vamos a ver. Indica la falta y amonesta. Una jugada en la que también podía haber aplicado la ventaja. Otra fue dura. Estábamos justo hablando de eso. Y es que Pachi Ferreira, si Michael Laudrup no tiene el reflejo de saltar, esto quizá hubiera acabado bastante mal para el danés. Va muy fuerte, muy fuerte, muy en el límite. Muy en el límite en todo, porque medio paso más para adelante es penalti. Mitchell pone la pelota, Mitchell Sanchís. Pachi Ferreira es finalmente quien ha impedido que el testarazo de Sanchís acabara en gol. Desvió el defensa central, ahí lo ven. Cabecean casi a la limón. Acción que acaba de nuevo en córner. Hay que decir, Adolfo, que esto sigue 4-2 de verdadero milagro. Porque ocasiones estamos viendo para... Mitchell con mucha comba esa pelota que esta vez no remata Iván Zamorano. Se lleva el balón Simeone. Lo jugó hacia Toni, pero se le queda la pelota en mitad del recorrido al jugador del Atlético de Madrid. Mitchell, Zamorano que buscó la combinación. Creo que era Rafael Martín Vázquez quien había caído ahí a su lado derecho. Zamorano, del que estamos viendo remate. Está siendo letal cada vez que ha aparecido a la hora de buscar el marco de Diego. Viendo ya la pelota en el área, esperando el córner. Muy buena la intensidad defensiva del Atleti. Fíjate, ese balón, saben todos el peligro que traen los balones centrados estando Zamorano en el área, y acudían hasta 3 jugadores del Atlético de Madrid a buscar ese balón. Falta la de Laudrup. Arriba Manolo. Ha hecho un cambio cada equipo. Recuerden, Ferreira entró en lugar de Soler cuando arrancaba la segunda parte. Martín Vázquez ha sustituido al descaradísimo futbolista de 17 años, Raúl González, al jugador del Real Madrid. En un momento, los técnicos están optando por ser conservadores en sus movimientos desde el banquillo. Redondo. Quique Sánchez Flores. El lateral que dirige la pelota hacia el Corta, que fue quien abrió para Martín Vázquez. Qué bien. Mucha habilidad se va de Tomás, también de Yeli. Solo Zabal es quien pone ahí punto final a la incursión de Martín Vázquez. Sacado Martín Vázquez hacia Michael Laudrup. Laudrup que va haciendo recular a la defensa del Atlético de Madrid. Amavisca. Martín Vázquez con el exterior. El balón comprometido para Diego. No llegó a rematarlo Sanchís. Como le gusta a Rafa Martín Vázquez ese pase con el exterior de la bota. Y qué buena jugada otra vez, combinando en la frontal del área de todo el ataque, de toda la línea de ataque del Real Madrid. Ike Mitchell. Decías, Adolfo, y con razón, que los entrenadores no están siendo agresivos, o están siendo conservadores en los cambios, pero es que el partido no necesita que nadie les estimule a ninguno de los dos equipos para atacar. Insisto, es una maravilla. Es una maravilla que merece más goles para uno y para otro, y en todo caso es un partido que pasará los años y se podrá volver a ver con toda la tranquilidad del mundo, porque es un espectáculo delicioso. Tomás. Es cierto que no le está faltando absolutamente de nada y que además sigue manteniendo la emoción intacta en este último cuarto de hora de partido. Enrique fue quien impulsó el balón a saque de lateral. Luego señalaba a López Nieto cuando ya ha sacado Tomás. Solo Zabal. O no acertó lo que quería hacer, o no vieron sus compañeros sus intenciones. Si Ferreira me dice que algo no escuchó, que algo no entendió. En fin, un error de los rojiblancos que, insisto, están dando una medida fantástica, superando muchas dificultades.
no menores. Se prepara otro Entre cambio ellas en estar el con un Madrid. hombre menos. Vamos a ver cuál es esa segunda sustitución que ya planifica Jorge Valdano. Manolo sale driblando desde atrás. Roberto Solozábal, que ha jugado con Pablo Simeone, sí, en efecto, con Simeone. Por un momento pensé que había cambiado ahí la posición con Del Figeli. Solozábal, Manolo e Iván Rocha. Qué gritos más feos desde el fondo sur. Son expresiones que retratan a la perfección al que las profiere. Ahí va muy forzado el jugador del Real Madrid. Perdió la pelota a Michel Pachi Ferreira. Demasiado largo el balón al espacio de Pachi Ferreira hacia un Román Kosecki que se ha hartado a lo largo de todo el partido de buscar rupturas con su mejor arma, con la velocidad. Dani por Zamorano. Bueno, delantero por delantero, ¿no? Y ovación de todo el Bernabéu al trabajo del delantero chileno, al trabajo de Bambán Zamorano, que ha tenido que compartir, y mañana seguro que va a compartir titulares en la prensa con ese joven compañero que le ha aparecido en la delantera, con Raúl González. Un Real Madrid que, sobre todo en ataque, también en otras posiciones, se está encontrando en la cantera, aparte de sus refuerzos y de sus jugadores de presente y de futuro. Recuerden, lesionado Alfonso, Raúl, que ha dejado una sensación fantástica, y Dani, que como recambio de Zamorano va a jugar este tramo final de partido. Jorge Valdano tiene que estar especialmente contento. Sí, le va a venir muy bien además al Real Madrid volver a sacar, ¿no? Jugadores de la cantera. Ahora mismo hay muchos sobre el campo y uno en la grada. Butragueño, Michel Martín Vázquez, Manolo Sanchís, esa quinta del Buitre legendaria todavía, con las páginas que aún le queden por escribir, pero desde entonces parecía como que no terminaba de salir ningún relevo. Bueno, pues probablemente Raúl será abanderado de otros muchos chavales, el propio Alfonso que has mencionado tú, que parece que están ahí llamando a las puertas del primer equipo y con posibilidades de dar relevo a la quinta. ¡Qué balón! Atención, qué acción de peligro. Oportunidad para el Atlético de Madrid. La mano de Bullo. Está indicando precisamente, creo que mano de Tony López Nieto en el momento de intentar orientar con el cuerpo la pelota. De todas formas, acción de nuevo dudosa y que demuestra que el Atlético de Madrid sigue teniendo recursos. Ahí ven, saca el brazo izquierdo. Se lleva la pelota Tony. Vio bien esta vez del colegiado malagueño. Muy bien Bullo, pese a que había sido efectivamente falta, como habías visto tú perfectamente en el directo. Ese tocar el balón de Bullo con la yema de los dedos hubiera desbaratado igualmente la jugada. Laudrup recibe en el área Dani. Centro de Martín Vázquez, que rebota en un jugador del Atlético de Madrid. Jugarán los blancos, que ya saben cuál va a ser su rival en la tercera eliminatoria de la Copa de la UEFA. Será el Odense. A priori un rival fácil. Sí, un rival modesto. Y además que se va a encontrar con un Madrid en muy buen momento de juego. No debe plantear mayores dificultades. Tony Martín Vázquez pudo superar ahí el lateral, aunque está jugando como interior, mostrando su polivalencia también Tony, su recorrido por esa banda. Después del cambio de la entrada en el partido de Pachi Ferreira y el movimiento de Iván Rocha a la demarcación de lateral zurdo. Lo que creo que además es un movimiento que se produjo antes de la expulsión de Kiko, pero fue un movimiento muy medido, muy equilibrado y que ha permitido que el Atlético de Madrid en ningún momento se haya roto, ¿no? Ha conseguido que en el campo estén jugadores capaces de aportar intensidad, velocidad y el suficiente orden táctico para, a pesar de los problemas, no irse del encuentro.
Ha tardado en llegar ese aro para pescar el balón que quedaba sobre el foso del Bernabéu, sobre esa zona protegida con una red. Lógicamente ahora todos juegan, ¿no? El delegado, los recogepelotas, cualquiera, todos juegan para enfriar un poquitín el partido, y ahora el Madrid yo creo que ya sí optará claramente por quitarle revoluciones a un derbi que tiene ganado y que no tiene por qué arriesgar. Real Madrid, que en caso de terminar ganando este partido, algo que ahora tiene en su mano, mantendrá la lucha por hacerse con la primera posición del campeonato de Liga en esta 10ª jornada, donde el Real Zaragoza está de momento marcando la pauta. Un Real Zaragoza que se impuso además al Real Madrid. Zaragoza y Deportivo de La Coruña con los mismos puntos, y detrás en esta temporada que efectivamente promete, pues el Madrid y el Barça. Añado José Emilio Amavisca. Choque con Tomás Reñones, la falta del futbolista del Atlético de Madrid. Creo que López Nieto, sobre todo en este tramo final de la segunda parte, ha decidido bajar un poco el listón a la hora de amonestar, porque creo que se ha dado cuenta, y creo que con razón, que podía quedarse solo. Sí, ya tiene una cartulina roja mostrada. Ya precisamente al que ha echado no ha sido ni mucho menos el más duro del partido. Ha echado a Kiko para mí de manera excesiva. Cuidado. Redondo y Michel. Pasa el argentino, toca Michel. Vamos a ver el disparo. No golpea Martín Vázquez. Sí lo ha hecho Laudrup. Quiso elaborar en exceso ahí el Real Madrid. Te decía que ya tiene una expulsión en el expediente López Nieto. Sabe que si sigue mostrando tarjetas casi sobre todo en los jugadores del Atlético de Madrid, que están cargadísimos, pues casi por inercia acabará enviando alguno más a la ducha, y no necesita cerrar el expediente con más expulsados, así que parece lógico que baje un poco el punto, porque además con el paso de los minutos, bueno, el Atlético de Madrid ya va perdiendo la fe en el empate. El Madrid tampoco está haciendo demasiada sangre. Bueno, pues parece lógico pensar que el partido se puede consumir sin mayores incidentes de aquí al final. Redondo, Michel, Quique. Ahora sí, efectivamente el Madrid está optando, pues lo que comentábamos, Quique Sánchez Flores al centro del campo para unirse a los que tocan. Luis Enrique lo mismo, ahí le tienes actuando como centrocampista, posesión de balón. De vez en cuando siempre hay alguien que aparece y que dice vamos a intentar, ¿no? Vamos a buscar la portería. No está sabiendo ser conservador el Real Madrid. Parece que es algo que no tiene asimilado en su mentalidad ni Jorge Valdano ni su equipo. El Atlético de Madrid, que está estirando sus opciones hasta el máximo, quizá incluso más allá de lo exigible a un equipo que ha jugado casi todo el segundo tiempo, al menos. No, el partido del Atlético de Madrid es para quitarse el sombrero. Entrenador nuevo, el primer gol de un penalti, a mi juicio, inexistente, aunque es verdad que muy difícil de Simeone, se marcha Simeone, el balón de Simeone, estaba ya esperando ahí para llevarse la pelota Martín Vázquez. Toni era el posible receptor de ese balón. Inestabilidad desde la presidencia, Santiago Bernabéu, y la manera de plantar cara del Atleti me parece sobresaliente. Me parece que el partido es para que se vayan todos, los 22, los 24, los 25 que han jugado, se vayan contentos a la lucha. Pelotazo que se va desviado, como le iba abriendo camino Dani a Michel, que volvió a confiar en su pierna izquierda. Ya ha mandado un balón al travesaño en la primera mitad. Dani se abrió para dejarle ahí el pasillo al experimentado jugador del Real Madrid. Esto yo creo que la empala un poquitín peor, no consigue meter tanto el interior de la bota y por eso se le marcha afuera. Saca Pachi Ferreira. Michel. Quique Sánchez Flores y Sanchís. Capitán Blanco jugando con Luis Enrique. Redondo. Amavisca. Rafael Corta moviendo el balón hacia Michel. Otra vez opta el Madrid por tocar. No se trata, no reclamaba yo, Adolfo, que fuera más conservador el Madrid, sino que fuera menos directo, que tuviera más el balón y a base de mover el balón buscara generar las ocasiones. Mucho daño Redondo en la rodilla derecha. Se ha echado las manos ahí
a la articulación el futbolista argentino. No vemos que de momento se incorpore. El juego sigue vivo. Y ahora José Emilio Amavisca, que va a mandar la pelota fuera porque ve que no se recupera el centrocampista del conjunto madrileño. Se enfrenta un Simeone. Pues casi parece que es el sol, ¿no? Se queda ahí un poco clavado. No se ve un contacto, no se ve un choque. Definen mucho, fíjate, los centrocampistas argentinos definen mucho el estilo de juego de los dos equipos, ¿eh? Fernando Redondo, que es un jugador más de elegancia, de toque, y Cholo Simeone, que es un jugador de calidad, no nos confundamos, pero que es un jugador de constancia, de brega, de ilusión, de fe, de choque. Bueno, pues eso se contagia también al resto de los equipos. O los equipos los han elegido en función de lo que quieren ser, también podría darse. Vamos a esperar que lo de Redondo no sea nada. Sería la verdad un auténtico borrón en un partido que ha tenido muchas cosas buenas. No tiene buena pinta, desde luego, ¿eh? Que acabara con una lesión importante. Redondo, que se lleva la mano a la cara, que es retirado en camilla y que deja una imagen que inquieta. El doctor Pirri, que ahora va a interesarse de forma más directa por la situación de la rodilla de Fernando Redondo. Parece que en la zona interna, ¿no? En la cara interna de la rodilla es por donde está prestando más atención ahí el médico del Real Madrid. Parón de juego que ya casi coincide con los últimos compases de este partido, en el que han pasado muchas cosas y en el que se han vivido muchas emociones, que de momento se mantiene 4-2. El pelotazo de Solozábal, el que pegó en Dani. El Real Madrid, que ahora mismo está con un hombre menos. Expectantes los blancos, pendientes de la recuperación de Fernando Redondo. Que ya vuelve al campo, ahí le tienes. Perfectamente recuperado. Peleado desde la grada con esa zancada que demuestra que el problema, lo cierto es que el futbolista el susto se lo ha llevado, porque sí, la reacción era preocupante. Pero eso también ocurre a veces, ¿no? Que el jugador tiene el miedo metido en el cuerpo. No se da cuenta que bastante menos, por fortuna. Es una zona delicada y además yo creo que... Kosecki, disparo que detiene Paco Bullo. Creo que los jugadores profesionales tienden a, si quieres emplear la palabra, asustarse más cuando es fruto de un apoyo o de una mala posición, de un mal giro, que cuando es fruto de un impacto. Cuando es un golpe sabes que es un golpe y ya está. Pero cuando se produce un mal apoyo, pues piensas que puede ser más cosas. Fernando Redondo, además, que tiene ya su historial también de lesiones. Martín Vázquez. Redondo esperando ya el pitido de López Nieto, los dos equipos. Sánchez Flores, que jugó con Alcorta, este ha combinado con Redondo. Real Madrid, que se va a llevar el derbi en esta 10ª jornada, y el Atlético de Madrid, que va a tener que seguir buscando ese punto en el cual pueda quebrar la trayectoria negativa. Y la tarjeta Martín Vázquez. Insisto que López Nieto ya desde hace un buen rato ha optado por contemporizar, por evitar que se produzcan más expulsiones. Laudrup pierde la pelota Michel, pero el colegiado indica el final del partido, que se lleva el Atlético de Madrid. 6 goles, todos en la primera mitad. Un encuentro de estos que se va a ganar su sitio en la historia de los derbis. Sin lugar a dudas, un partido excelente, un gran juego por momentos del Real Madrid, un partido corajudo, de mucho valor para la situación en la que se encuentra el Atlético de Madrid. Y bueno, la presentación en casa de ese chaval de Raúl González Blanco, protagonista en los 3 primeros goles de su equipo, 3
sobre 4 o 6 goles que hemos visto en un derbi, todos en la primera mitad. Un derbi, como tú dices, que merecerá seguramente un rincón en la historia. El Real Madrid que se lleva el triunfo, el Atlético de Madrid que se marcha con el orgullo intacto, algo que no cuenta en forma de puntos, pero que tiene su valor respecto a lo que venga por delante para los de Jorge D'Alessandro. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Juan Carlos Crespo, muchas gracias. Y como siempre, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós.